Amigos, ¿cómo están? Muy buenas en cualquier lugar donde nos vean. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos en un programa más de En las Alturas. El día de hoy tenemos una invitada especial, Juanita Guarderas, la gran actriz ecuatoriana. ¿Cómo estás, Juanita? Un gusto saludarte, bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, por esta vista, por este lugar. Gracias a ustedes por esta iniciativa y un placer estar aquí arriba mirando a Quito desde estas alturas. Un mirador natural, ¿no? Un mirador, el Yavirac, era que se llamaba. El Yavirac, el famoso Yavirac. Panecillo. Así es. Bueno, Juanita, y comenzamos, y siempre nos gusta comenzar con una pregunta. ¿Quién es Juanita Guarderas desde sus propias palabras, desde sus adentros, sus experiencias, sus años de vida? ¿Quién es Juanita Guarderas? Juana Guarderas es una señora llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado, que es... No, esa era la Virgen María. Perdón. Por favor. La concebida no importa, sin pecado es la Virgen María. Antes de empezar vamos a hacer una oración, no hay problema. Es que justo me acordé, pues aquí está nuestra Virgen de Legarda, hermosa. A ver, soy una actriz, mamá, hija, hermana, esposa en varios intentos, pero fallidos. No me ha ido bien en esa parte de la vida. Creo que no he tenido la vocación para el matrimonio. Pero sigues intentando. ¿Dejo votando o me dejan votando? Pero vas a seguir intentando. Así es. Uno hasta que, rudo, hasta que aprenda la lección. Ya, muy bien. Eso. ¿Quién es más, Juanita? Gestora cultural, he manejado el Teatro Patio Comedias, he estado involucrada también en el mundo de las artes visuales, en el cine, ahora en todas estas propuestas a través del internet, en la televisión en su tiempo, así es que sí, algunas cosas. Muy bien, Juanita. Bueno, hemos un poco indagado sobre tu vida y toda la cuestión. Sabemos que tu padre, Raúl Guarderas, el creador, fundador del Patio de Comedias, tu mamá, una pedagoga que también impulsaba el arte. Tú viviste alrededor del arte, ¿no es cierto? Y eso como que te impulsó. Pero mi pregunta va por otro lado. ¿Te has imaginado alguna vez tu vida así como que nacer en una familia tradicional? Es decir, papá un trabajo tradicional, mamá un trabajo tradicional que no tenga nada que ver con el arte. Tal vez, ¿cómo tú crees que sería la Juanita Guarderas sin esa influencia del arte? ¿Sería otra o sería la misma? No, yo creo que sería otra, ¿no? Sería otra. Porque realmente el entorno le determina muchísimo a uno, ¿no? No sé, a ver, me quedo pensando, tal vez si yo siento que tengo un espíritu de alguna manera muy autónomo, en el sentido de que no me gusta que me estén controlando, en el sentido de que me gusta mucho mi libertad, y ese es mi espíritu. No sé si ese espíritu floreció mucho más en un entorno artístico. Tal vez sí puede ser que sea la misma persona, pero tal vez me habría tocado bregar otras batallas, y creo que ese entorno familiar artístico sí marca definitivamente, ¿no? Algún rato yo de niña me preguntaba eso, ¿no? Cuando veía que las familias de mis amigas en el colegio, solo de mujeres, religioso, en el que yo estaba, había familias normales, con papás normales, con mamás normales, y yo a ratos, ¿no? La sociedad te pone en esa cosa de que te empiezas a convertir en un outsider, ¿no es cierto? Cuando no eres cortado por la misma tijera que todo el mundo, cuando no cumples los esquemas que una sociedad te impone, ¿no? Entonces, algún rato me acuerdo que yo tal vez sí me hice esa pregunta, muy niña. ¿Por qué será que mi familia no es normal? ¿Por qué será que mi papá no es un señor de terno con su maletín que va a trabajar a la oficina? Y toda mi familia era como muy distinto. Pero rápidamente me respondí y me agradó esa sensación de ser diferente, de tener una familia diferente, de tener otras opciones, como alguna vez nos calificaron, la revista Vistazo creo que nos calificó como la familia más loca de Quito. Entonces, sí, mira, me di la vuelta con esta pregunta chévere tuya. ¿Y alguna otra carrera así que fuera de lo... Porque tú estudiaste, ¿no? Derecho Internacional y todo ese tipo de cosas.
Tal vez esa misma era lo que te iba a formar en tu vida, si no era lo artístico, o tal vez te ves como otra profesional de otro estilo. Verás, yo creo que eso de de estudiar en una carrera como ciencias internacionales, que fue lo que estudié en Estados Unidos, muy cercano al derecho internacional, tenía que ver con un poco esta angustia que a mí me generaba, porque el Patio Comedia se funda cuando yo tenía 16 años, en 1980. Y yo veía que mis padres, para sostener este emprendimiento cultural, realmente tenían, más que ser un espacio donde había una ganancia, era un espacio que implicaba una inversión y una inversión y una inversión. Y yo ya tenía este espíritu independiente, esta necesidad de autonomía, de independencia, de libertad. Y entonces decía, changos, no, del teatro no se puede vivir. Estudié teatro como carrera secundaria, pero dije, tengo que tener un plan B para comer, un plan B que me permita esta autonomía, esta independencia, porque no quería ser parásito de mi familia. Entonces estudié otra carrera, principalmente por eso, y porque creo que además estaba como en la edad, ¿no? En la edad de 17, 18 años, que crees que vas a cambiar el mundo, que lo puedes hacer. Y me fui a estudiar justamente, parte de mi universidad la hice muy cerca del Pentágono en Washington, D.C. Y cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaba ahí dije, no va a cambiar el mundo. Ya en el último semestre me di cuenta que esas estructuras políticas, que esas estructuras del mundo eran demasiado complejas de transformar. Y ya el último semestre me acuerdo que mis amigos latinos con los que compartía me decían, no, chica, lo tuyo está ahí en el escenario, ese es tu lugar. Entonces sí, de verdad que el teatro se empezó a imponer en mi vida de una manera más fuerte, y empecé a pensar, bueno, también desde el teatro, desde el arte voy a poder transformar de alguna manera, o intentar transformarle a la gente, a su forma de ver, de pensar, a su conciencia de alguna manera. Nos contabas que muy joven empezaste ya en el teatro, en tus primeras obras. Cuéntanos un poco cómo fue esa primera experiencia, cómo viviste, me imagino nerviosa, corriendo al baño cada rato y todo eso. ¿Cómo fue esa primera experiencia ya vivida con el público? A ver, yo, mira, mis papás ya fundaron el Patio Comedias, y como tú mencionabas, ellos eran estos gestores que arrancaron, ya se empezaron a hacer talleres, a montar obras, y yo siempre era partícipe, pero medio como de lado nomás, medio así de aficionada, que veía las cosas de lejos, medio voyerista en ese sentido. Y me acuerdo que, de verdad, literalmente me sentaba en el Patio Comedias en las butacas de atrás, y ellos ensayaban adelante y yo miraba. Es más, me entraba casi que a hurtadillas, a escondidas, y me escondía ahí. Y me acuerdo cuando decidieron poner una obra de teatro infantil, y mi papá dice, estaban leyendo un texto, o el director, que era Carlos Di Zurieta en esa época, sugería una obra una obra para niños que se llamaba La Lección de la Luna. Y mi papá dice, sí, hay este otro personaje, y un personaje de una princesa y no sé qué. Y mi papá dice, bueno, para ese personaje sería chévere tener una actriz joven, muy joven. Y yo ahí tenía, creo que 17 años ya había cumplido. Y entonces yo no sé de dónde salió este impulso, y levanté la mano y levanté la voz en medio de que todavía era esta adolescente timidona. Y dije, papá, yo quiero probar. Entonces mi papá, me acuerdo que me regresó a ver así con una cara como, a ver, o sea, y me dijo así, a ver, no porque yo sea tu papá es que tú ya te vas a subir al escenario, hay que probar. Y obviamente probé, hice un casting más o menos, y funcionó. Y efectivamente esta timidez, esta personalidad tímida me ayudaban mucho a trabajar una introspección, ¿no? Las personas tímidas normalmente solemos, o yo por lo menos cuando era tímida, o el tímido, suele ser introspectivo. Entonces pude encontrar cosas que me ayudaron a sacar este personaje de la princesa Gualdina, se llamaba en esta obra, La Lección de la Luna. Y a partir de ahí, creo que esa fue la primera obra que hice a los 17 años. Podría decir que casi nunca más me bajé del escenario, es decir, todos los años, a partir de entonces, monté alguna obra de teatro o en el Patio de Comedias o en la universidad aquí, en Estados Unidos, hice obras de teatro en inglés, en español, en francés. Cuando volví, obviamente volví en esa búsqueda de continuar haciendo teatro, y sí, los nervios, esos nervios que tú dices, están.
están Hasta siempre, ahora, siempre. hasta ahora. Acabo de volver, este fin de semana me fui a Manta, al Festival Internacional de Teatro de Manta, que organiza el grupo La Trinchera, a hacer una propuesta presencial de la obra Amor de Cuarentena. Esta es una obra que la habíamos trabajado con un formato incluso de video audiovisual desde los celulares de cada uno para enviar como a través de pequeños videos por WhatsApp, una propuesta que nace en Uruguay, en Argentina, y que nos invitaron a algunos actores del Ecuador a poder trabajarla. Y Nixon nos propuso que hagamos esta propuesta de manera presencial para el cierre del Festival de Manta. Y claro, llegamos a ensayar 2 días antes, o sea, ya teníamos, cada uno había trabajado sus monólogos independientemente, llegamos a ensayar 2 días antes, a amalgamar esta propuesta, a tejerla juntos, y yo me divertía viéndole actores y actrices como Rocío Reyes de La Trinchera con años de experiencia, al José Pacheco con años de experiencia, a Tania Sánchez del Círculo con años de experiencia, al Diego Naranjo con años de experiencia, bueno, a todos los que formábamos parte de esta propuesta, nerviosísimos, incluida yo. ¿Y ahora? ¿Y esto cómo va a ser? Y ensayemos y no sé qué, porque esos nervios no te abandonan nunca y son necesarios para justamente, así como esta copa de vino, para darte así el impulso, la adrenalina suficiente para poder salir al escenario y lanzarte en parapente, como por estas alturas, lanzarte a este riesgo que es una obra de teatro en vivo y en directo. ¿Y cuál fue la producción más difícil en televisión que trabajaste así, a otro ritmo y muy... A ver, para mí uno de los desafíos más interesantes de la televisión fue Así Somos. Este programa que estaban algunas algunas mujeres en esta mesa de la polémica, fue uno de los desafíos más importantes para mí, primero porque no estaba como actriz detrás de un personaje, ¿no? Cuando estás detrás de un personaje es como una máscara de alguna manera, aunque no sea una máscara física, pero estás detrás de un personaje que tiene la licencia de decir tales o cuales cosas. Ahora era una propuesta, Así Somos era una propuesta en que teníamos que desde nuestra espontaneidad, sinceridad, honestidad, espontaneidad, decir y hablar sobre temas diversos, ¿no? Sin un personaje detrás. Y además muchas veces empezamos, muchos de los programas los hicimos en vivo, totalmente en vivo. Otros hicimos por motivos de producción, etcétera, grabados, pregrabados, pero muchos programas en vivo en el que no puedes correr el riesgo de equivocarte. No es corte, ¿no? Es un programa en vivo, entonces en que tienes que realmente medir lo que vas a hacer, saber cómo te vas a relacionar con la cámara, con tus compañeros, con el contenido de lo que vas a decir, cómo vas a expresar, cómo es la expresión de tu cuerpo, de tu voz, qué tan asertivo o no asertivo vas a ser. Yo creo que ese es uno de los proyectos más desafiantes que hice. ¿Tú algún momento te has hecho la pregunta a ti mismo? Ya, hasta aquí, más que la pregunta, la sentencia, ya no voy a hacer más teatro. ¿Alguna vez lo has replanteado eso? En este tiempo de la pandemia fue uno de los cuestionamientos que me hice, ¿no? Fue uno de los cuestionamientos que me hice porque la situación pandémica se vino así, ¿no? Y entonces creo que es la primera vez en mi vida que me hice esa pregunta por las circunstancias primero. Entonces me acuerdo que a los 15 días de que estábamos ya encerrados, tuve una conversación con una hermana mía que es psicóloga y me dio mucha retroalimentación de qué implicaba en este momento lo que estábamos viviendo y hasta dónde y hasta cuándo se iba. Y me desperté así con esta cuestión de decir, no voy a ser la actriz que era por mucho tiempo. El patio de comedias no va a ser el teatro que era por mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer empanadas? No, porque soy carichina. ¿Qué voy a hacer? Entonces, es ahí cuando rápidamente me di cuenta, porque menos mal he tenido un vínculo con el mundo audiovisual, que era lo audiovisual lo que me iba a mantener en contacto con el público. Empecé a hacer algunos sketches que pusimos ahí en mi canal de YouTube, que se llama Abril y una maruja en cuarentena, y algunas cosas así, y empecé luego... Creo que fui la primera o de las primeras creo que la primera en el Ecuador en hacer teatro a través de la plataforma de Zoom, teatro en línea, en vivo, interactivo, y luego me siguió mucha gente. Eso lo cuento como anécdota porque
me ayudó muchísimo a pensar. Y a partir de ahí en adelante, porque no sabemos qué se viene, porque la incertidumbre sigue siendo grande, porque si bien el teatro en línea tuvo su gran boom y funcionó muy bien por algunos meses, no necesariamente y no tanto ahora. Ahorita estamos en una especie de limbo, lo presencial tampoco funciona, es al 30%, pero la gente todavía tiene con toda razón temor de salir, ¿no? Entonces sí, efectivamente me sigo replanteando cosas. Muy grato conocer un poco tu vida y un poco tu opinión sobre varios temas. Te agradecemos mucho y pues bueno, esperamos vernos muy pronto. Qué chévere, amigos, muchas gracias a ti. Nos están observando, muchísimas gracias. Este ha sido un programa más de En las Alturas. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, qué chévere, gracias, muchas gracias, qué chévere. A ustedes, gracias. A ti, gracias, qué chévere.